Bueno, muchas gracias, estimado Fabi. Entonces, extender un saludo muy cariñoso a todas, a todos por allá en sus lugares donde estamos, desde donde vamos siguiendo el espacio. Como hemos dicho habitualmente, la propuesta es que tengamos en este momento un espacio que no sea solo unilateral, es decir, no sea solamente una persona hablando. La idea será que podamos quizá interactuar y para ello les invitamos frecuentemente a que podamos colocar comentarios o preguntas también en el chat del Zoom para que podamos hacer este espacio, no, repito, de una sola dirección, como si fuera una clase, sino mucho más como una conversación que surge en torno a uno de los temas. Eh, en esta mañana, la propuesta que planteamos es poder hacer una reflexión conjunta sobre la fiesta que vamos a celebrar como iglesia el próximo domingo, que es la fiesta de Pentecostés, una fiesta que es muy significativa en la Iglesia Católica porque nos pone en relación directa con el misterio de la Trinidad. Recordemos que nosotros los católicos, siguiendo el ejemplo de Jesús, creemos en un Dios que no es un Dios solito, uno solo allá, perdido en las nubes, sino que es un Dios comunidad. Nosotros le llamamos Trinidad, es el que repetimos cuando definimos en qué Dios creemos. Creemos en un solo Dios, en tres personas distintas. Allí ya nos plantea nuestra fe un reto enorme y una riqueza gigante, y es que nuestra fe está depositada en un Dios que es comunidad y que nos dice a nosotros los seres humanos que el horizonte de nuestra salvación está puesto en la comunidad. Esa es una afirmación muy antigua en nuestra tradición que nos confirma esto de nadie se salva solo, sola, sino que nos salvamos en comunidad. Pero la comunidad es un reto. Vivir en comunidad es un reto, vivir en familia es un reto, vivir en sociedad es un reto, vivir junto a otras y a otros es un reto gigante. ¿Por qué? Porque esas otras y otros expresan cosas que a veces a mí no me gustan. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo hago para vivir con estos otros y estas otras que me molestan a veces? Que hacen cosas que a mí me parecen ilógicas, que me parecen que no deben realizarse y aún así las hacen. Las hacemos, porque nosotros también a veces hacemos cosas que a otras, a otros no les gusta. Y yo creo que un misterio como el de la fiesta pascual nos ayuda a tener herramientas, entendiendo a Dios, tener herramientas para en la vida cotidiana tratar de mejorar nuestras relaciones bajo la premisa gigante de nadie, ninguno nos salvamos solos, es en comunidad donde lo hacemos. En esa medida, entonces, planteamos esta invitación a acompañarnos en este conversatorio sobre cómo habitar el mundo en el espíritu. ¿Por qué esto de habitar el mundo en el espíritu? Porque en Pentecostés celebramos la venida del Espíritu Santo y cómo ahora que el Espíritu habita en nosotros, en toda la humanidad, tenemos una invitación, reconocer al Espíritu que trabaja y labora en todo. Miren que esa es una invitación grandísima. Si el Espíritu Santo ya llegó en Pentecostés, que es lo que celebramos y conmemoramos mañana domingo, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros las personas de fe? Pues reconocer cómo Dios ya está actuando en todos los lugares. Y ese es un reto gigante. Cómo descubrir el Espíritu Santo que ya está actuando en la vida. Incluso y sobre todo diríamos en esos lugares, en esos momentos de dolor, de complejidad, de frustraciones, de tristezas, allí también descubrir la presencia de Dios. Entonces, para avanzar en esta propuesta, les planteo tres puntos muy sencillos. En primer lugar, cómo reconocer o cómo entendemos el Espíritu Santo en tanto que expresión de ese Dios trinitario. Miren que ese es un elemento fundante de nuestra fe, en que Dios creemos, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, una palabrita breve sobre cómo entendemos nosotros en nuestra estructura de fe
al Espíritu Santo. En segundo lugar, contemplar al mundo para reconocer el Espíritu actuando en él. Esta es una invitación que surge desde la espiritualidad ignaciana. San Ignacio de Loyola, en el libro de los ejercicios espirituales, al finalizar, plantea algo que él denomina la contemplación para alcanzar amor. Y es como en el misterio del, bueno, más que el misterio, en el transcurso de los ejercicios espirituales, las últimas contemplaciones están enfocadas a reconocer cómo Dios está actuando en el mundo, y lo que nos hace la invitación San Ignacio es a que tengamos una disposición contemplativa para descubrir a Dios actuando en todas las cosas. De ahí surge ese nombre de ver a Dios en este mundo, ¿no? Reconocer el Espíritu en el mundo en el que habitamos. Y por último, algunas implicaciones pastorales. Recordemos que nuestra fe católica siempre nos hace ese llamado. De nada nos sirve una oración que se queda solamente mirando o contemplando los misterios divinos. ¿Por qué? Porque todos los misterios divinos en Jesús se hacen prácticos. Jesús es ese puente, es ese gran puente entre la divinidad y la humanidad. Él mismo lo dice, ¿no? El que me ve a mí ve al Padre. Y Jesús termina es invitando a los seres humanos a que hagamos cosas concretas, concreticas, concreticas, como todas sus parábolas. Entonces veremos allí una pequeña reflexión sobre cómo esta reflexión y compartir sobre el Espíritu Santo nos hace un llamado a la vida práctica. Y esto, ¿cómo lo implemento con mi familia? ¿Cómo lo implemento en el trabajo? ¿Cómo lo implemento en la vida cotidiana? Un primer elemento clásico que siempre hemos retomado es cuáles son estos fundamentos de nuestra fe, los fundamentos teológicos de nuestra tradición, que no los podemos olvidar. Nuestra fe está fundamentada en la escritura, en la tradición y en el magisterio. La escritura, la Sagrada Escritura es la Biblia, la tradición son esos documentos y todo ese sabiduría que la Iglesia ha venido acumulando a través de los años. Y por último, el magisterio. ¿Qué es el magisterio? Son las disposiciones que genera la iglesia en su jerarquía cada cierto tiempo para ir acompañando la fe. Recientemente el Papa León, esta semana, ha sacado una encíclica que los invitamos, ojalá todos que podamos acceder a ella. En esta encíclica el Papa habla sobre un llamado a la humanización de las relaciones, dando una palabra sobre la inteligencia artificial. Evidentemente en la Sagrada Escritura no dice nada de las inteligencias artificiales, porque en esa época no existían. Pero el Papa lo que hace es actualizar el mensaje cristiano para responder a estas realidades que ya no es, en este momento ya no son una opción. Todos, esto que estamos haciendo ya, poder conectarnos en la distancia, hace parte de la inteligencia artificial. Así que ahí veremos un acompañamiento interesante. Entonces, retomando nuestra agenda, el Espíritu Santo es el Dios Trinitario. El primer elemento es recordar que en Pentecostés estamos celebrando la fiesta de la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Pentecostés celebramos el momento de la irrupción en la historia de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Invito a alguien entonces, si puede, por favor, abrir el micrófono y leer, por favor, este texto que aparece acá de los Hechos de los Apóstoles, que es el texto básico que escucharemos también mañana en el Evangelio. Pero quizá recordarlo brevemente. Si alguien puede abrir su micrófono, les agradecemos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos el Espíritu Santo, se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Pentecostés no Hasta inaugura ahí, una Yolanda, gracias. experiencia distinta de Muchas la gracias. Pascua, sino que Perfecto. Muchas gracias, Jolly. Solamente el texto bíblico, lo otro ya es una reflexión particular. Dos elementos que quisiera rescatar de esta cita bíblica. Uno, este es el momento en el que la iglesia, entendiendo por iglesia el conjunto de personas creyentes en Jesucristo que estando reunidas experimentan una fuerza particular. Esa fuerza les moviliza a algo en concreto.
dos elementos que quiero aquí rescatar. Uno, lo que dice acá en la parte final. Pentecostés no inaugura una cosa distinta, sino que es la concreción de la Pascua. Jesús mismo les había dicho a sus apóstoles, yo tengo que morir y volveré al Padre, pero les dejaré mi espíritu. Este es el espíritu que recibe la iglesia en este momento del Pentecostés. Entonces aquí lo que vemos es un continuo. Miren que eso es importante porque las primeras comunidades cristianas se enfrentaban el reto de pensar, ¿será que nosotros creemos en varios dioses? O sea, somos politeístas. O sea, ustedes creen en una cosa y en otra y en otra. No. La iglesia lo que logra reconocer es Jesús expresa el amor del Padre y a la partida de Jesús, después de la muerte, en la resurrección, Él se va, nos deja su espíritu. Y todos los cristianos lo que creemos es que el Espíritu ya está en medio de nosotros. Hoy en día en el mundo, a pesar de todas las dificultades que atravesamos, guerras, para algunas personas dicen que estamos en un momento, en el peor momento de la historia de la humanidad. Yo creo que no, los seres humanos hemos tenido guerras siempre, los seres humanos hemos tenido retos enormes y hoy en día enfrentamos también retos enormes, pero como los han enfrentado en el pasado. Y el Espíritu de Dios sigue habitando en medio de todos esos retos que todos atravesamos. Hay una mirada esperanzadora de la historia. No estamos arrojados al mundo, todo lo contrario. Estamos en el mundo acompañados de este Espíritu que nos viene habitando a nosotros y a todos los demás. Entonces, lo primero, este es un continuo de la Pascua. Jesús, el que nació, celebramos en diciembre su nacimiento, que padece, que muere y es resucitado por Dios Padre, que celebramos ahora en la Semana Santa, es ese mismo Dios que ahora se nos entrega en el Espíritu y nos acompaña. ¿Y dónde está ese Espíritu? En el corazón, en la conciencia de todos los seres humanos. Primer elemento. Segundo elemento, que es muy importante, miren que toda experiencia de Dios se traduce en una acción concreta. Después de que llega el Espíritu Santo, acabamos de leerlo, se les aparecieron unas lenguas de fuego, se repartieron y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó después? Pues que la gente cuando tiene el Espíritu en su corazón actúa conforme a ese Espíritu. Miren que este es un elemento profundamente concreto. ¿Cómo sabemos si una persona hace oración? No porque haga muchos rosarios, no porque vaya mucho a misa, no porque haga cosas externas en ese sentido de prácticas. Claro que las tenemos que hacer, obvio que sí, pero ese no es el signo. El signo para saber si una persona tiene en su corazón al Espíritu es por aquello que hace. Y miren que acá, ¿qué pasa con estas comunidades reunidas? Estaban todos reunidos. Se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Qué significa esto de hablar en otras lenguas? No solamente es conocer muchos idiomas, políglotas. Acá es una referencia a ser capaz de traducir el mensaje, la experiencia de Dios en distintas formas para toda la humanidad, para toda la realidad. La pregunta que de una vez se nos está haciendo con este texto es, tú Emma, tú Yolanda, Kevin, todas las personas que estamos hoy acá conectados, ¿qué tanto soy capaz después de hacer oración salir hablando como el Espíritu me dice? Y salir hablando como el Espíritu me dice, se diferencia del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo la gente habla ¿qué? Juzgando, ¿cierto? La gente normalmente lo que hace es juzgar, opina cosas, esos son juicios. Esto está bien, esto está mal. Ahorita en elecciones eso es terrible. Todo el mundo nos quiere decir cómo tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo mejor. Todo el mundo nos quiere decir eso. Y el espíritu en el corazón lo que nos pone es misericordia, misericordia. Eso es lo que dice Jesús todo el tiempo. Misericordia quiero y no sacrificios. Conclusión de este primer parágrafo. El Espíritu Santo nos llena de fortaleza y de la sabiduría para poder entenderlo, descubrir a ese Dios que ya está habitando en el mundo. Y lo descubrimos en la medida en que también somos capaces de ser partícipes de esa misericordia. Hay un teólogo jesuita, Gustavo Baena, que decía, hacer oración es como meterse uno en una piscina. Cuando usted sale de la piscina, usted sale chorreando agua, ¿cierto? Claro, sale uno goteando agua, toda el agua le pegó. Cuando usted hace oración, sale chorreando Dios. ¿Y eso cómo se traduce? En que yo soy capaz de terminar la oración y empezar a impregnar
las cosas de Dios. ¿Y cómo las impregno las cosas de Dios? A partir de esa misericordia y ese amor gratuito que nos invita la experiencia de Jesucristo. Entonces, escuchemos también otro texto aquí ya del Evangelio de Juan, donde también se nos presenta la experiencia de Pentecostés. ¿Alguien más, por favor, que nos pueda colaborar leyendo este parágrafo? Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 19, 22. Gracias, muchas gracias. Estupendo. Otro epígrafe que nos habla de qué fue lo que pasó, esta vez contado por el evangelista Juan, la comunidad juánica. Dos elementos que acá quiero resaltar de este texto que, mira, se parece al de los Hechos de los Apóstoles, pero tiene diferencias. Dos elementos. Uno, Pentecostés está íntimamente atado con la resurrección. Hablar del Espíritu Santo significa hablar de haber atravesado un proceso de pasión, de muerte y resurrección. Es muy difícil entender al Espíritu Santo si yo como creyente no he vivido mi Pascua. Y hay muchas Pascuas en la vida. En la vida de los seres humanos tenemos muchas Pascuas. ¿Qué significa eso? Muchas veces atravesamos tribulaciones, dificultades. Eso es atravesar esa Pascua. Y en esas tribulaciones y dificultades hay partes de nosotros que mueren. Yo tenía un ideal, yo tenía un sueño, yo quería, muchas cosas tienen que morir para que resuciten. Y una vez el resucitado aparece, surge el Espíritu Santo. Miren que acá hay un signo muy, muy potente. ¿Qué es lo primero que hace cuando llega Jesús a la comunidad? Primero, les propone paz. La paz esté con ustedes. Y segundo, les muestra las manos y el costado. A veces nosotros en la vida quisiéramos que Dios de un plumazo nos borrara los dolores. Es que yo estoy atravesando una situación muy difícil, esto que estoy pasando, esto no me gusta. Entonces yo quisiera que Dios, como si fuera un mago, con su varita mágica, me quitara todos esos dolores. Y resulta que así no funciona la experiencia cristiana ni funcionamos los seres humanos. Los seres humanos funcionamos asumiendo las dificultades. No es que Dios me mande eso así como, entonces a Fabián le voy a mandar allá para que sufra. No, la vida trae ya dolores, complejidades. La pregunta es, ¿cómo desde nuestra fe somos capaces de reconocer a Dios allí en esas dificultades? Y Jesús nos plantea acá una forma. Primero, no ocultándolo. La fe no viene a ponerle la carpeta encima de lo que me duele. Si hay algo que me duele y me duele. Y las cosas que duelen, pues son así. Y después de una herida hay que hacer lo posible porque se cicatrice. Pero la cicatriz se mantiene. La cicatriz sigue. Y la cicatriz no se va a borrar nunca. Y es que esa cicatriz es importante porque nos recuerda que también somos frágiles, que también podemos padecer el dolor que otros hacen y también los otros padecen el dolor que yo genero. Es que a veces se nos olvida eso, ¿no? Los otros son los malos, pero yo no hago nada. No, y resulta que nosotros también generamos heridas en las y los demás. Y esas heridas quedan ahí. Es decir, se sanan, evidentemente, pero queda la cicatriz. Y eso es lo que les muestra Jesús acá cuando se les aparece. Les muestra las manos y el costado. ¿Qué les está mostrando? Las llagas. Es diciéndoles, mire, esto pasó, esto fue cierto. O sea, esto no fue que, ay, como que a Jesús no lo mataron. No, 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 sí lo mataron. Sufrió y murió y resucitó. Y ahora nos envía su espíritu. ¿Y qué es este espíritu? Reciban el Espíritu Santo.
así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Segundo elemento de este parágrafo. Una característica interesantísima de Dios, repito, es que Dios a nadie le dice, mire, ¿sabe qué? Guarde esto en su corazón y quédese en la casita haciendo lo mismo de siempre. A todos nos dicen, vayan, los envío, vayan ustedes y muéstrenle a los demás lo que yo he hecho con usted. Por eso es que dice, nadie da de lo que no tiene. Una pregunta importante, ¿yo me he sentido amado por Dios? Yo sí creo que en este mundo hay gente que no ha logrado entender cómo es que Dios lo ama. Y por eso lo que termina haciendo es daño a otros. Porque no ha sentido el amor el que ha sentido el amor de Dios no va y daña a nadie. Porque sabe lo que Dios ha hecho consigo mismo. Ahora, eso no quiere decir que haya personas a las que Dios no las haya amado. Yo creo que a todos nos ama. Lo que pasa es que a veces no se nos olvida o no nos damos cuenta cómo es que Dios nos está amando, inclusive en medio de las dificultades. Entonces, dos elementos allí. El resucitado es el que nos envía, pero el resucitado fue el que pasó la cruz. Entonces, acá hay un llamado. ¿Cómo voy a vivir yo la experiencia de envío, de hablar del Espíritu de Dios, a buscarlo en el mundo, sin desprenderme de mi experiencia de pasión, de resurrección? Por ahí hay un jesuita poeta en Centroamérica que dice, hay cosas que solo pueden ver unos ojos que mucho han llorado. Benjamín González Vuelta. Hay cosas que solo pueden ver unos ojos que mucho han llorado. Y a veces llorar sirve para eso. Una buena lloradita a todos nos alivia. No hay que buscar el llanto, pero una buena llorada le limpia a uno los ojos y a veces le permite ver cosas que de otra manera no las vería. Entonces, bajo estas dos, un tercer elemento, San Pablo. Mire que hemos escuchado, hemos leído Hechos de los Apóstoles, que es la comunidad lucana, San Juan, la comunidad juánica del Evangelio, y ahora Corintios. San Pablo, alguien que por favor pueda abrir su micrófono y leernos esta parágrafo muy pequeñito de la segunda carta a los Corintios. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios Corintios, 3, sí. 17. Gracias, Moni. Hasta ahí. Muy Ok. amable. ¿Qué nos dice San Pablo? El Señor es el Espíritu, vuelve y nos recuerda. Dios, hay un solo Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu. Dios, el Señor, Dios es el Espíritu. Y donde está Dios, allí hay libertad. Un tercer elemento. Toda experiencia de Dios es una experiencia de libertad. ¿Qué es libertad? No solamente no tener cadenas externas. Libertad es soltar. ¿Cuántas veces nos aferramos a cosas, a ideas, a recuerdos, a deseos, a frustraciones, a dolores? Y vivimos aferradas a eso. Toda experiencia de Dios es soltar eso. Es que yo quería que mis hijos fueran, que mis hijos hicieran, yo quería casarme y en este momento de mi vida estar en no sé cómo. Pues muy bueno que usted hubiera querido todas las cosas lindas, santas y buenas, pero la vida no es como usted quiere. El mundo no es como nosotros queremos. O sea, es decir, los árboles no son como yo quiero que ellos sean. Las flores no son como yo quiero que sean. Las flores son como son las flores, los árboles son como son los árboles, y la gente hace lo que siente en su corazón que debe hacer, aunque hagan cosas que se equivocan y tomen caminos que a mí no los entiendo, no me parece perfecto. Pero tener la libertad de poder amar sin apresar, esa es la libertad de Dios. Dios no nos obliga a ninguno a hacer nada. Dios a todos nos salva, nos reconoce el libre albedrío. A todos nos dice, mire, yo le presento este camino, pero usted haga lo que usted considere. Y ese es un efecto de tener el Espíritu en el corazón. ¿Cómo sé yo que tengo el Espíritu de Dios en mi corazón? Porque tengo la libertad para soltar, ser capaz de reconocer que el otro, la otra, tiene que tomar sus decisiones y lo hará.
Pero Mauricio, es que mire lo que está haciendo, eso es terrible. Pues sí, pero tiene que él aprender, ella aprender, es su proceso. Suelte eso. Eso en cuanto a las personas, pero también en cuanto a experiencias. Mire, es que a mí me pasó esto, es verdad, nos pasó un dolor, pero también tener la libertad de soltar esos dolores. Nada fácil, claro que no, pero podemos aprovechar estas festividades como la de mañana para pedirle a Dios, Señor, regálame tu espíritu y tener libertad, libertad de soltar lo que yo creo que debería ser para poder entender lo que los demás hacen y también a veces descubrir que puede que yo no entienda qué esté pasando, pero está Dios actuando ahí. No sé cómo, pero ahí está Dios actuando. Allí hay libertad. Pentecostés expresa la actualidad del resucitado, no como una simple fuerza carismática, sino como la presencia de ese Dios trinitario. Esa libertad es algo absolutamente concreto que todas y todos en alguna medida podemos experimentar. Dicho esto, entonces, miren que lo que hemos hecho hasta ahora es recorrer lo que dijimos en esta diapositiva: escritura, tradición, magisterio. Entonces, hemos escuchado tres parágrafos de la Sagrada Escritura. Ahora veamos una partecita del magisterio, muy de la mano con la propuesta de Ignacio de Loyola. Contemplar el mundo para reconocer el Espíritu actuando en él. Y de aquí voy a valerme de este teólogo con el cual hemos hablado mucho y hemos caminado en otros espacios, el padre Gustavo Baena. Él nos dice, mire, la resurrección debe entenderse no como un hecho que pasó, sino como una presencia permanente en la historia. Lo que importa es la actualidad del resucitado aquí y ahora. Eso es muy interesante. En la Eucaristía, mañana cuando la estemos celebrando, la pregunta es yo, ¿cómo estoy actualizando al resucitado? Miren esa pregunta. A veces uno está esperando que Dios venga y me salve. La pregunta es, ¿cómo estoy haciendo yo para ayudar a salvar al mundo? Miren que esto se vuelve una cosa hermosísima. ¿Qué estoy haciendo yo para ayudar a salvar a los demás? Por eso es que yo no boto basura en la calle, por eso es que yo respeto las normas, por eso es que yo trato de ser misericordioso, misericordiosa. No porque sea una norma, sino porque también entiendo en mi corazón que es la manera que Dios me ha dado para ayudarle a Él a salvar. A salvar, ¿qué es salvar? Cuidar, ser misericordioso. Por allí se inventaban ese verbo alguna vez, misericordiar el mundo. Ese es el llamado que tenemos. No celebramos cosas que pasaron hace muchos años. Lo que celebramos es un llamado que tenemos a ser como Dios. Miren que allí dejamos de quejarnos. Allí la oración no se convierte en una queja. Ay, Señor, es que mire todo lo que me pasó. Es verdad, te pasó todo eso. Asúmelo, carga con tu cruz y sígueme. Esto no es de cargue cosas y quédese ahí. Sígueme. ¿Y qué significa seguir a Jesús? Pues salir a hacer lo que Él hizo. Lo que importa es actualizar ese resucitado. Esta actualidad se expresa como una transformación histórica y personal. Si nosotros no hemos sido capaces de transformarnos en la vida, creo que nos estamos quedando detrás del resucitado. Y el resucitado nos dice, no, venga conmigo. La resurrección de Cristo es una acción salvífica que concierne a toda la humanidad. La salvación es una consecuencia de la resurrección. Una vez yo, eso lo dice San Pablo, quien ha muerto con Cristo resucitará con él. Y esa es nuestra promesa. En la medida en que yo asuma mi vida, soltando en libertad, asumiendo la misericordia de Dios, empiezo a transitar ese camino. Eso no significa que me van a pasar cosas solo buenas. Hay gente que a veces, y a todos nos ha pasado, como que uno se pregunta, recientemente he acompañado a una gran amiga que sufrió un accidente, espero que esté por ahí conectada o lo vea este espacio, y ella me decía, pero yo no sé por qué a mí me pasan estas cosas, sí, vivió un accidente de tránsito muy complejo, una operación, bueno, ¿y por qué a mí me pasa esto? Esa es una pregunta grande, ¿no? ¿Por qué el dolor en el mundo? ¿Por qué a mí me pasan cosas malas? Por ahí hay un libro, ¿no? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Y me parece que hay un elemento central es porque Dios a nadie le dijo, si usted está conmigo, no le van a pasar cosas malas. A nadie. De hecho, su hijo, Jesucristo, este que aparece en la fotico aquí, padeció, murió por el pecado de la humanidad. Si eso le pasó al Hijo de Dios, pues cuánto más a nosotros. También tenemos que asumir los dolores que trae la vida cotidiana. La pregunta es, ¿cuál es entonces la actitud del católico?
pues no quedarnos allí, no quedarnos en la muerte, sino seguir con Jesucristo a la resurrección. ¿Y cuando vamos haciendo ese tránsito? Cuando somos capaces de soltar, saber que la cicatriz me va a quedar, los dolores que hemos pasado, divorcios, peleas, pérdidas, enfermedades, económicas, crisis en los negocios, eh, crisis en la familia. Todo eso nos duele y nos pesa, pero en la medida en que somos capaces de entregárselo a Dios, transitamos con Él a la resurrección. El resucitado entonces se identifica directamente con esa acción del Espíritu. Mire que hablar del Espíritu Santo significa todo el tiempo hablar del resucitado. Es como el resucitado nos anima a transitar de la pasión, la muerte y la resurrección para luego habitar en ese Espíritu. Jesucristo resucitado, es decir, el Espíritu es el verdadero paráclito, el que nos sostiene, el Dios con nosotros, solidario en el ser humano, con el ser humano que está a nuestro lado acompañando de manera eficaz nuestra propia vida de testigos de Jesucristo. Es la fuerza que nos anima. Mauricio, yo creo que hoy no puedo, hoy estoy muy saturado, es verdad. Hay días en los que no podemos. Y en los días en los que nos podemos, ojalá recordemos esa expresión de San Pablo tan hermosa, tan difícil, pero que nos llena de fortaleza. Ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Cuando yo ya no puedo más, pues dejo a Dios. Y Dios me sostiene y me ayuda a pasar por esos valles oscuros. Y ya pasé yo el valle oscuro, ya resucité, entonces ya no vuelvo otra vez a la cruz. Mentira. En la vida pasamos muchas veces. Lo mejor que podemos hacer es aprender a pasar por allí. ¿Qué hace un buen papá y una buena mamá? Le enseña a los hijos a pasar por los momentos difíciles. No le promete que no le van a llegar, porque la noche llega. Cada 24 horas, la mitad es noche, la mitad es día. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Entender que así es el mundo y prepararnos para los momentos difíciles. En los momentos de luz me preparo para atravesar los momentos de oscuridad, porque pues así nos toca. ¿Qué hace uno con un niño? Le dice, papito, usted nunca se va a caer. No, mentiras. Uno le ayuda a poner las manos y le enseña a poner las manos, ¿cierto? O sea, hay papás a veces que uno ve como, no se vaya a caer, no se vaya a ensuciar. Yo creo que pues está bien, o sea, si usted si va para algún lugar, pues no se ensucie. Pero lo mejor y más sensato es decirle, mira, cuando uno se ensucia, la ropa se ensucia y toca lavarla, porque no es que porque se ensució ya la boto, ¿no? Uno la lava. Cuando usted se cae, ¿qué hace? Pues pone las manos para no pegarse en la cara, porque a veces no ponemos las manos y nos damos en la cara, pues nos duele más. Entonces aprendamos a poner las manos para que no me duela tanto, pero el que te caes, te caes. O sea, a uno no puede decir, no, yo no me voy a caer, yo no me caigo nunca. No, en algún momento nos vamos a caer. Ese Espíritu de Dios es el que nos acompaña en lo cotidiano de la vida para descubrir cómo Dios está actuando y animarnos a actuar como actúa ese Espíritu ya allí en el mundo. Pentecostés es la forma histórica. Mire que eso es fundamental. Es la manera histórica. No es un Dios separado del mundo y de la historia. Dios está en el cielo. No. Dios está aquí en medio de esta realidad compleja y comunitaria. Pentecostés es la forma histórica y comunitaria, porque no lo hacemos solos, de la presencia solidaria del resucitado con el mundo. Así las cosas, un poco allí que es lo que nos presenta San Ignacio de Loyola en el texto de los ejercicios espirituales. Dado que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en el mundo, entonces Ignacio de Loyola plantea una oración muy linda, ojalá que la podamos hacer mañana o en cualquier momento por allí, mientras vamos en un trancón, contemplar a Dios, contemplar para alcanzar amor. Ofrece una clave para acoger Pentecostés. Considerar, y miren este llamado. Y esto es Ignacio de Loyola, 1540, por allá escribió esto, pero con una actualidad absoluta. Considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas creadas sobre la faz de la tierra. Miren qué llamado tan bonito. Cuando salgamos a caminar al parque, cuando salgamos con los nietos, los hijos, los sobrinos, cuando vayamos a trabajar, en lugar de quedarme peleando porque los trancones son horribles, igual los trancones siguen, y yo soy el que me pongo molesta porque el trancón está. Lo que puedo hacer es descubrir cómo Dios está actuando, trabajando por mí allí también.
y podernos dar gracias. Venga, Dios, gracias porque nos dio a la humanidad la inteligencia para crear carros. Pues sí, y nos dio la inteligencia para hacer ciudades también y organizar más o menos. Pues no serán las mejores, pero algo tenemos. Darle gracias a Dios, agradecer es un acto de libertad. Es decir, yo soy capaz de sobreponerme al trancón y descubrir cómo Dios está actuando en medio de ese trancón tan tremendo. Y a veces por trancón no solamente son los viales, sino los trancones de la vida. En la vida hay muchos trancones. ¿Cómo soy capaz de agradecer por cómo Dios está actuando allí, trabajando en todas las cosas creadas sobre la faz de la tierra, dice Ignacio? Todas las cosas. Mauricio, pero ¿cómo uno descubre a Dios en esta campaña política? Terrible. Cuando todo el mundo me quiere decir por quién vote. Yo creo que una de las cosas bonitas es hacer esa tarea. Yo no la voy a hacer por nadie, ninguno de los aquí presentes. Para los que están fuera del país, les compartimos, sé que hay gente de Estados Unidos, nosotros estamos viviendo la campaña presidencial y en este momento está tremendo. Cada vez que uno prende el televisor, es todo el mundo dándose palo y tirando piedras para un lado, para el otro. ¿Cómo descubrir allí a Dios? Esa es una tarea. Y yo creo que esa sí es una labor de un católico. No decir cuál es el candidato, eso es un nivel democrático, eso cada uno en su conciencia vote. Lo que sí podemos hacer es decir, venga, ¿cómo está Dios acá revelándose? Haciéndonos llamados, venga, no se divida, no agreda a nadie, cuide el lenguaje. A veces nos referimos a los seres humanos de una manera terrible. Venga, no, que nosotros seamos en la familia el que decimos, mira, vota por quien vos querás, pero no por eso hay que decir groserías. No, o sea, no, no, nada, nada, nada legitima la grosería, ni la violencia, ni la agresividad. Ese es el Dios en el que creemos. Y allí Dios se nos está revelando. Considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todo. El resucitado no se ha retirado del mundo, ya lo hemos dicho, Él queda acá con su espíritu. ¿Y dónde está Dios? ¿No? ¿Dónde está Dios? Pues en la gente, en ti, en mí. Si yo no soy capaz de revelar ese Dios, imagínate, estoy privando a otra persona de que vea a Dios en mí, en ti. El Espíritu hace posible reconocer su acción en la historia concreta. Es acción del Espíritu que yo sea capaz de descubrir cómo Dios está actuando. Pentecostés, entonces, se convierte en la gracia de aprender a ver lo que ya está pasando. Yo creo que eso es como el cuentico, ¿no? Iban dos pececitos en el mar y un pescadito le dice al otro, oiga, ¿qué significa el mar? Y el otro pescadito pues le dice, pues el mar es mucha agua contenida en un lugar. A eso se le llama el mar, los océanos. Y el otro pescadito le dice, yo nunca he visto uno. Pero los dos están entre el agua. A veces nos pasa esa historia muy simple del pescadito. Uno está en Dios, pero como mantiene en él, se le olvida que está ahí. Entonces, como que, ¿qué es el oxígeno? Yo nunca he visto el oxígeno, su merced, pero es lo que usted respira. Todos respiramos oxígeno. Pero yo no lo veo, pues es que es el tema. Aunque yo no lo vea, está ahí y me permite vivir. Y por eso debo cuidarlo. Así que, venga, bajémosle a la contaminación, porque es que no es que eso me lo trago. Aunque yo no lo vea, es lo que me permite vivir. Dios es de esa manera. Dios es en el que habitamos, pero a veces no nos damos cuenta. Muchas de las veces, como que Dios se nos queda de lado y vamos nosotros funcionando en automático. Hoy en día hay un llamado muy fuerte a eso, ¿no? Al vivir aquí y el ahora. Claro, porque vivimos en automático. Me levanto, corro, haga el café, el desayuno, me organice los niños para el colegio, al trabajo, y vivimos en automático y se nos olvida que todo eso es una gracia. Nos levantamos de la cama, nos levantamos de la cama porque Dios nos da la gracia de hacerlo. Nos da la gracia de conectarnos a este espacio. Para nosotros ya es natural. Ah, eso es lo normal, ¿no? Pues lo normal es que funcione el Internet. No, eso es un invento muy reciente. Y ninguno de nosotros hace 30 años, 1990, recuerdan, va firmando la Constitución del 91, acuérdense, ¿dónde estaba yo mientras firmaron esa Constitución? En ese momento, ninguno de nosotros se imaginó que esta cosa iba a funcionar, que existiera estas vainas. ¡Qué bueno! Ay, Fabricio, pero eso también lo utilizan para mal. Claro que sí, desafortunadamente. Por eso nosotros los cristianos tenemos la labor de ¿qué? De mostrarle al mundo cómo Dios sigue actuando, cómo Dios está acá acompañándonos. Pentecostés entonces
Es la gracia de aprender a ver lo que ya está pasando. Aprender a ver a Dios actuando en el mundo. Ese es Jesús, ¿recuerdan cuando dice, el reino de los cielos ya está aquí? Yo creo que la gente le decía a Jesús, usted está loco, hermano. ¿Cómo así que el reino de Dios está aquí? Mire, el imperio romano nos tiene encima. Todos los imperios siempre han sido terribles, sanguinarios. Mire lo que hacen los romanos con nosotros. Y Jesús les decía, ah, pero el reino de Dios ya está aquí. Y les decía, ¿dónde está? En las cosas chiquiticas. Hacer del ordinario algo extraordinario. En las cosas pequeñas, ahí está el reino de Dios. Las cosas chiquitas, tan chiquita como una mujer viejita que va y pone dos moneditas de ofrenda y otra persona que pone mucho dinero. Entonces Jesús dice, mire, ese es el reino de Dios. Esa mujer dio de lo poquito que tenía. Pregunta, ¿cómo soy yo capaz de tomar conciencia de que lo que tengo que hacer por este mundo no son grandes cosas? Es hacerlo chiquitico, pero hacerlo bien, hacerlo con el corazón, con misericordia, irradiando paz, no juicios, sino armonía, reconocimiento mutuo. Entonces, por último, elementos pastorales. Esta imagen me pareció bonita, aparte de todo, es ese Jesús saliendo de la cueva, que a mí me parece un llamado muy importante. No nos quedemos en el dolor, salgamos al mundo. Ahí está Dios, allá afuera está Dios. Dios no se queda en la iglesia, en las cuatro paredes. En la iglesia entendida como templo. Dios está en la iglesia entendida como pueblo de Dios. Allá está Dios, en la sociedad. En medio de todas esas cosas, allá está funcionando. La pregunta es, entonces, un par de preguntas que yo quiero sugerir y con esto ya termino. Pentecostés sigue ocurriendo hoy. La pregunta es, ¿cómo espero ver al resucitado hoy? Y eso yo creo que es una pregunta importante. ¿A ti cómo lo esperas ver? ¿Tú quisieras ver el resucitado como que se abre el cielo? Hay gente que la pasa mirando para el cielo a ver si el cielo danza, si caen, no sé, luces. ¿Dónde quieres ver al resucitado? ¿En el cielo? Entonces me la paso con los ojos para arriba. ¿O lo quiero y estoy dispuesto y dispuesta a verlo en lo ordinario? ¿Cómo quiero verlo? Porque de acuerdo a lo que busque, eso es lo que voy a encontrar. ¿Cómo quisiera ver a Dios? ¿Cómo lo quisiera ver en mi entorno? Y segundo, no solamente, a ver, porque eso es como decirle, bueno, Dios, muéstrateme, a ver, yo te quiero ver, a ver, ¿cómo me vas a sorprender hoy, Dios? A ver, como si él tuviera la tarea de hacerlo, ¿no? Como a ver, yo estoy acá, como si fuera el niño caprichoso, niña caprichosa, y tú, Dios, tienes que venir a hacer cosas mágicas para que yo te reconozca. ¿Será que así es que yo quiero ver a Dios? Y la segunda pregunta, ¿cómo expreso al mundo la presencia del resucitado en mí? ¿Estoy dispuesto a asumir la misión de Pentecostés? Vayan y hagan ustedes lo mismo. Salgan y anuncien. Sean testimonio, testigo de eso que ustedes han experimentado. Hoy estoy dispuesta a ser testigo, testiga del resucitado. ¿Cómo lo voy a hacer? Esa es una pregunta. ¿Cómo? No, yo no sé cómo. Pero creo que cada uno en su corazón sí puede decir, mire, yo puedo hacer esto con la gente que me rodeo, con los que me encuentro. Y allí yo siento una gran diferencia. Hay personas con las que uno se encuentra y dice, qué rico esta persona. Alegre, optimista, en medio de todo, con una fuerza súper interesante. Y otros, que a veces uno dice, pero este tiene todo y se queja de todo. Hay gente que para cada cosa tiene tres quejas. Yo no sé, así expresan ellos la experiencia de Dios. Y hay otros que a veces uno dice, teniendo dos moneditas, las entregan y agradecen por ellas. ¿Qué quiero ser? Ay, Mauricio, pero entonces ser como medio mediocre, porque uno ahí como alegre por nada. Cada uno, Bueno, cada uno elegimos cómo queremos expresar esa presencia del resucitado. Muy bien, yo paro acá, termino diciendo de dónde sale mucho esta reflexión, de los textos bíblicos que ya leímos y de este texto del padre Gustavo Baena sobre una perspectiva bíblica de la resurrección, un texto que se trabaja desde los ejercicios espirituales. Muchas gracias por su paciencia hasta el momento y quisiera ahora que paráramos un segundo y nos diéramos la oportunidad de hacer comentarios.